En el Día de la Madre, le traje a mamá flores, su perfume favorito y una carta manuscrita sincera. Pero ella echó todo en una bolsa de basura. Este año esperaba que las cosas fueran diferentes. No perfectas, no sobresalientes, pero más suaves. No estoy seguro de por qué. Quizás porque había estado trabajando tan duro que no tuve tiempo de sobrepensarlo. O tal vez fue porque recientemente la ayudé con sus impuestos y ella realmente dijo gracias. Lo cual no sonó forzado, o porque cuando le envié un mensaje la semana pasada para confirmar el brunch, respondió con una sonrisa. No un emoji, sino un 2 puntos y un paréntesis. Vieja escuela, familiar, como cuando me enviaba mensajes en la escuela secundaria antes de que todo cambiara. Así que sí, me di esperanza. Compré su perfume favorito, el que solía usar de niña y que me llamaba amor en público. Compré flores frescas de una tienda local, no del supermercado. Y pasé literalmente horas en una carta manuscrita. Esta no es tu típica tarjeta de agradecimiento de Hallmark. Le dije que entendía que las cosas no siempre habían sido fáciles, que respetaba todo lo que sacrificó por mí y que aún la amaba, incluso si ella no siempre parecía quererme cerca. No era desesperado, solo honesto. Me convencí de que el brunch podría ser un reinicio, una forma de volver a conectar. Ella me tuvo cuando apenas había salido de la secundaria. Durante un tiempo, solo éramos nosotros, desordenados pero cercanos. Luego, cuando tenía 10 años, mamá conoció a Jaque, su actual esposo. Al principio era decente, callado y práctico. Pensé que podría estar ganando a alguien, no me di cuenta de que estaba a punto de desaparecer. Cuando llegó el bebé, mi medio hermano Sach, me convertí más en un recordatorio de su pasado que en su hijo. Y Jaque prefería una pizarra limpia, una familia nuclear. Se podía sentir en la forma en que papá siempre decía nuestro chico, pero nunca se refería a mí como su hijastro. A menos que alguien preguntara específicamente, pero seguía siendo optimista porque a veces tu necesidad de ser querido supera todas las razones por las que deberías saberlo mejor. Así que cuando llegué a la casa esa mañana con regalos en mis manos, me sentí feliz. Nervioso, sí, pero también orgulloso. Sentí que estaba apareciendo como un adulto, alguien que vale la pena tener en la mesa. La casa se veía genial. Ella se esmera en las ocasiones. Mimosas, servilletas de tela y tarjetas de lugar adecuadas. Energía de Pinterest. Cuando entré, ella levantó la vista de la mesa. «Oh, llegaste», respondió. Y por medio segundo pensé que lo decía en serio. Que quizás esto era. Quizás finalmente había hecho algo bien. Le entregué las flores y el perfume. Ella examinó la botella como si fuera un recibo que no recordaba haber autorizado. «Oh, recordaste este», comentó. No cálido, solo constatado. No dejé que me afectara. Sí, sonreí. Solo tenían uno más. Ella asintió, ya volviendo a la mesa. Mi medio hermano Sach hablaba sobre la vida en el dormitorio y cómo su profesor de economía se parece a una persona que nunca ha pagado alquiler. Todos se rieron. Me senté. Mi lugar tenía una servilleta doblada, pero sin tarjeta. Nadie me había guardado una mimosa. Estaba bien. Vertí jugo para mí mismo como un adulto responsable. Jaque preguntó cómo iban las cosas en el trabajo y luego se dio la vuelta antes de que pudiera terminar de responder. Mi madre estaba arreglando el centro de mesa. Sach me pasó la sal sin mirar. Esto no era nuevo, pero hoy, por alguna razón, se sentía más pesado. Quizás porque había intentado esta vez. Tal vez porque la carta aún estaba en el bolsillo de mi chaqueta y me preguntaba cuándo dársela. La había sellado en un sobre carmesí, incluso usé un bolígrafo decente. ¿Alguien quiere más café?, ofrecí. Mi madre no me escuchó o dijo que no a mitad del almuerzo. Mi hermano me lanzó una sonrisa burlona.
Así que ¿disfrutas celebrar el Día de la Madre desde la distancia ahora o es una visita caritativa? Jake se rió. Mi mamá no dijo nada. Simplemente sorbió su bebida. Sonreí como si nada me molestara, diciendo bueno, no traje un cupón, pero sí traje un regalo. Mi hermano sonrió. Genial. ¿Se lo enviaste por Venmo como el año pasado? No, respondí. Este año está realmente por escrito. Me levanté, saqué la carta de mi bolsillo y la coloqué junto a su plato. El sobre rojo destacaba como sangre sobre un mantel blanco. Ella lo miró como si acabara de entregarle una citación judicial. Luego mi hermano se rió. ¿Le escribiste una carta de amor o algo así? Jesús, no, respondí, aún sonriendo. Solo un agradecimiento. La mesa cayó en silencio por un momento. Luego alguien pidió mantequilla. Después del brunch, ayudé a limpiar los platos. Estaba a medio camino de la cocina con una pila cuando me di cuenta de que las bolsas de basura ya habían sido llevadas al garaje. Apenas habíamos terminado nuestra comida. Quizás simplemente estaba siendo eficiente. Prefería un ambiente ordenado. Salí afuera para tirar las servilletas. La puerta del garaje estaba medio abierta y el sol era lo suficientemente brillante como para iluminar los contenedores amontonados hacia la pared de atrás. Y allí, apoyado contra una bolsa de basura negra, lo noté. El perfume aún estaba empaquetado. Las flores estaban dobladas de lado como si las hubieran arrojado sin consideración y mi sobre aún estaba sellado, rojo sobre plástico negro. Toda mi ofrenda fue desechada. Simplemente me quedé allí y miré. No se sentía como furia. Al principio sentí el calor subir por mi cuello y asentarse detrás de mis ojos. No lo suficiente como para hacerte llorar, pero lo suficiente para hacer que el mundo pareciera borroso. Miré alrededor. Nadie estaba mirando. No apareció ningún equipo de cámaras para sugerir que era un error, una broma o que ella tenía la intención de devolverlo. Solo había quietud y basura. Me agaché, metí la mano dentro. Y recuperé todo. El perfume, las flores y la nota. La sostuve por un segundo, de pie en el garaje tenuemente iluminado, sin saber qué estaba haciendo. Quizás fue instintivo. Quizás fue orgullo. Quizás no podía soportar la imagen de mi amor descomponiéndose bajo los pozos de café y las cáscaras de huevo. Regresé a mi auto sosteniendo la bolsa como si fuera evidencia de una escena del crimen. Me senté allí un minuto, motor apagado, carta en el asiento del pasajero. Qué cosa ridícula escribir, pensé. Gracias por los años que me proporcionaste. Entiendo. No fue fácil, pero hiciste lo mejor que pudiste. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Miré el sobre y luego conduje a casa. No dijimos adiós. No envié un mensaje. No mencioné lo que presencié. Ni siquiera cerré la puerta de golpe. Simplemente me fui suavemente. Esa noche coloqué la nota en mi encimera de la cocina, junto al perfume y las flores marchitas. Me quedé allí mirándolas, esperando que explicaran por qué seguía intentando, por qué me importaba y por qué no lo vi venir. No dormí mucho, pero tomé una decisión antes de que saliera el sol. Y a la mañana siguiente, ella estaba llamando sin parar. Solía creer que las cosas cambian gradualmente, como la erosión, y que no lo notarías hasta que la costa estuviera completamente desaparecida. Pero mirando hacia atrás, creo que sucedió más rápido de lo que me permitía admitir. Ella conoció a Jake cuando yo tenía 10 años. Apareció para cenar unas cuantas veces antes de convertirse en un habitual. Una mañana me desperté y encontré su coche en la entrada, sus zapatos en el pasillo y a mi madre con más maquillaje de lo normal. Le sonrió de una manera que no lo había hecho en años. Recuerdo haber pensado, oh. El bebé llegó poco después, yo todavía tenía 10 años. Hice las cuentas más tarde, pero no creo que ella esperara que lo hiciera en ese momento.
En lo que pareció ser un solo aliento, ella y Jaque habían creado una nueva familia, nuevos hábitos y reglas. Donde antes estaba la oficina en casa, ahora hay una guardería. Un segundo refrigerador en el garaje lleno de fórmula y comida orgánica para bebés. Un gráfico de tareas que ya no contenía mi nombre. Naturalmente, estaban ocupados. Los recién nacidos son desafiantes. Así que me dije a mí mismo que tenía sentido cuando descuidaron preguntar cómo me fue en el examen de ortografía. No se presentaron a mi musical escolar ni me dejaron esperando afuera para la práctica de karate bajo la lluvia. Simplemente estaban cansados. Era una fase. Esperé años a que ese periodo pasara. No pasó. El bebé creció. Lo adoraban. Caminó y aplaudieron. Dijo papá y lloraron. Cuando traje a casa un premio escolar, respondió mi madre, eso es genial. ¿Puedes cuidar a tu hermano mientras tomo una siesta? No es que dejara de amarme de la noche a la mañana. Era como si comenzara a amar a alguien más, pero más ruidosamente. Y con el tiempo, el silencio se volvió terrible. Para cuando me fui a la universidad, la casa ya no parecía mía. Cada pared tenía fotos de ellos sonriendo en parques, en pijamas de vacaciones a juego y a mi hermano en las rodillas de Santa. No estaba en ninguna de ellas. Ni siquiera en una fotografía de graduación de secundaria, simplemente borrado. Recuerdo haber pasado junto a un lienzo enmarcado cerca de las escaleras que decía la familia es todo y pensé, sí, pero no esta. Pero seguí intentando. Esa es la parte que aún me da vergüenza. Seguí apareciendo en las fiestas. Seguí comprando regalos de cumpleaños. Ayudé con los gastos cuando sabía que el dinero estaba ajustado, incluso después de descubrir que habían tomado unas vacaciones y simplemente se olvidaron de decírmelo. Ayudé a Jaque a encontrar un trabajo. Usé mis relaciones para promoverlo para un puesto de cara al cliente para el cual no tenía las calificaciones necesarias. Clavó su entrevista. Cuando nadie está verificando los hechos, el carisma puede llevarte lejos. Nunca le dijeron a nadie que ayudé. Estuvo bien. Me recordé a mí mismo que no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía para mantenerme conectado, para sentir que aún era suyo. Incluso después de conseguir mi propio apartamento y un buen trabajo, seguí visitando, llamando y contactando a mi madre en miércoles extraños para decir, espero que tu día esté yendo bien. A veces respondía. A veces me dejaba sin respuesta durante días, pero cuando lo hacía, era como oxígeno. Me envió un mensaje una vez después de que la ayudé con unos papeles de seguro, diciendo, siempre estás ahí. Gracias. Leí ese mensaje durante semanas. No estoy orgulloso de ello, pero si alguna vez te has sentido invisible para alguien con quien solías estar cerca, entenderás. Por eso el brunch de este año dolió tanto, porque me había permitido imaginar que habíamos dado un giro. Ella confirmó la invitación con una carita sonriente en su mensaje de texto. Me agradeció después de que ayudé con sus impuestos. No suplicó por dinero. Ese mes sentí que las cosas podrían estar equilibrándose. Quizás ella estaba suavizándose de nuevo. Y por un pequeño momento esa mañana, de pie en su porche con flores, un mensaje y el perfume que mamá solía usar cuando era más joven, me sentí como un hijo de nuevo. Luego sonrió ante la broma de mi hermano sobre mí siendo parte de la familia y permaneció en silencio cuando Jaque me interrumpió a mitad de frase y movió la conversación hacia algo sobre opciones de acciones. Y cuando le entregué el sobre, apenas lo miró, el que pasé la noche escribiendo. En el que le dije que la amaba incluso cuando dolía y se sentía unilateral. Luego lo arrojó. Seguí viéndolo. La bolsa afuera del garaje, el correo rojo doblado y arrugado, la caja de perfume sin abrir y las flores medio aplastadas bajo otra basura. Saqué todo de nuevo. No para volver a darlo, no tratando de hacer un punto. Simplemente no podía soportar dejarlo allí. Porque esos artículos no eran solo regalos. Eran míos. Eran yo,
y si ella no los quería, había terminado de dar. Mi madre envió un mensaje esa misma noche. Te fuiste de un humor extraño. Espero que no haya sido algo que hicimos. Casi me hizo reír, pero no lo hizo porque nada de eso era divertido. Ni los años que pasé encogiéndome para hacer espacio para la versión de su vida que ella prefería. Ni las 1000 pequeñas amabilidades que di sin pedir. Ni el recuerdo de ella arropándome a los 7 y diciendo, eres mi mundo entero. Solo para crecer y descubrir que el mundo tenía fronteras que nunca se me permitieron cruzar de nuevo. No me echaron. Simplemente se aseguraron de que siempre sintiera que estaba visitando la familia de otra persona. Así que no les he llamado de vuelta porque, por primera vez, no estoy intentando ser invitada. Estoy tratando de recordar cómo es pertenecer a mí misma. No dormí esa noche, no por furia o tristeza. Había algo peor. Claridad, esa desoladora y fría claridad que se instala cuando has dejado de tener esperanzas. Es como estar en una casa en la que pensabas que vivirías para siempre, solo para descubrir que todas las paredes son huecas. Alrededor de las 2 de la mañana, paseé por mi cocina y coloqué los 3 regalos sobre la encimera, perfume, flores y una carta. Hoy parecían más pequeños y tristes, como vestigios de una versión de mí misma que ya no reconocía. Miré el sobre durante mucho tiempo, arrugado por la bolsa de basura, pero aún sellado. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Entendía exactamente lo que decía. Abrí mi computadora portátil. Primero, los servicios públicos. Inicié sesión en las cuentas que había estado pagando en silencio, gas, agua y electricidad, y configuré los pagos finales del mes. Luego borré mi nombre de todo y cerré el débito automático. A continuación, consideré la cuenta de matrícula que había ofrecido ayudar a pagar para el próximo semestre de mi hermano. La transferencia aún no se había procesado. Estaba programada para el 15. La cancelé. El correo de confirmación lo hizo oficial. Luego abrí un nuevo correo electrónico y lo dirigí a mi madre. Asunto, Día de la Madre. Cuerpo, solo un aviso, escondí un sobre de efectivo dentro de la carta que te entregué. Se suponía que iba para la matrícula de Sach. Pensé que sabrías qué hacer con ello. Espero que no se haya perdido. Presioné enviar. Luego apagué mi computadora portátil, preparé té que no bebí y me senté en silencio. Permitir que ella se ocupara de ello se sentía mejor que gritar. Los mensajes comenzaron a llegar alrededor de las 8:12 de la mañana, como se esperaba. Espera, ¿qué quieres decir con efectivo? No vi ningún sobre dentro. ¿Hablas en serio? Oh Dios, ¿cuánto había dentro? Voy a buscarlo de inmediato. Luego vinieron las llamadas, que llegaron repetidamente. Observé cómo la pantalla se iluminaba y luego se oscurecía. Mensaje de voz tras mensaje de voz se acumulaban como pequeños episodios de pánico. No respondí. Permití que ella entrara en pánico. Permitirle retroceder mentalmente en sus pasos. Permitirle preguntarse cuánto había tirado. Literal y metafóricamente. No era cierto. Por supuesto que no. No había efectivo, pero ella no se dio cuenta. Y ahora, cada vez que pensaba en esa bolsa de basura, lo sentía, el potencial de que había tirado algo importante. No solo un regalo, no solo dinero, algo que podría haberlo salvado. Y ahora se había ido. Alrededor del mediodía, Jaque finalmente me envió un mensaje. Estás siendo infantil. Este es un asunto significativo. ¿Podrías informarnos si estás mintiendo? Casi respondí, consulta el camión de la basura. En su lugar, puse mi teléfono en silencio y seguí adelante. Había un paso final que tomar. Revisé mis contactos y encontré los nombres de 3 personas a las que había presentado personalmente a Jaque. Personas con las que actualmente trabaja, clientes, proveedores y un viejo conocido que lo ayudó a conseguir un contrato secundario. Les envié a todos una versión del mismo mensaje.
Hola, solo quería preguntar, de ahora en adelante, por favor no asocien mi nombre con Jake Hatcher. No hay nada dramático, solo una barrera personal. Espero que tenga sentido. No hay charla. No hay detalles, solo lo suficiente para que la gente lo sienta. Lo suficiente para hacerles cuestionar lo que había ocurrido tras bambalinas. Lo suficiente para aflojar varios hilos. Entendía cómo funcionaba ese universo. Todo el empleo de Jake descansaba en su reputación como un tipo confiable con conexiones. Y si daba un paso atrás en silencio, otros lo seguirían. Para el final de la semana, ya había perdido una recomendación a largo plazo. Un contrato fue pausado. Otro cliente prefirió trabajar directamente con alguien más. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Solo un correo electrónico y unos pocos espacios, y la máquina comenzó a desenredarse. Esa noche, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Lo has encontrado? Por favor, responde. Necesito saber. Supongo que vi la bolsa a la que te refieres, pero ahora todo se ha ido. Por favor, dime si esto es real. Miré su nombre en la pantalla por un segundo. Imaginé responder con algo duro, abrupto y final, pero eso le daría cierre. Así que no hice nada porque esto no se trataba de venganza. Se trataba de hacer que sintieran el peso que había estado cargando desde que tenía 10 años, cuando dejé de ser su mundo entero y me convertí en una molestia que no podían esperar a deshacerse de. Se trataba de verlos luchar en silencio. Finalmente dándose cuenta de lo que había estado diciendo durante años. No puedes borrar continuamente a alguien y esperar que permanezca fiel. Me doy cuenta de que mentí. Sé que el sobre nunca existió, pero el dolor, la retirada y el abandono eran reales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron ignorarlo. Mi madre me dejó un mensaje de voz esa noche. Su voz temblaba. No estaba llorando todavía, pero se podía sentir la desesperación filtrándose a través de su calma. Por favor, llámame. No sabía. No lo vi. Nunca lo haría si hubiera sabido lo que había dentro. Por favor, llámame. Está bien, me disculpo si, por favor, llámame. No dijo te amo. No dijo lo siento como si lo sintiera de verdad. Solo pánico, como si hubieran extraviado algo esencial y no pudieran recordar dónde lo pusieron. Aún no respondí. Mi tía me envió un mensaje a la mañana siguiente. Aparentemente, mi madre la había llamado llorando. Le dije que estaba siendo cruel, reticente y dura. El mensaje de mi tía fue simple. Si fuera tú, no respondería. Esa realmente me hizo sonreír porque, por una vez, alguien lo notó. Realmente lo vi. Cuánto había dado, cuánto había recibido, cuán pacíficamente había soportado ser nada hasta que se volvió terrible. Ese fin de semana, guardé los regalos en mi armario. No quería quedármelos, pero tampoco estaba lista para tirarlos. Ya no eran recordatorios de ella. Eran recordatorios de mí, la versión de mí misma que perseveró. Y ya no estaba intentando más. Había terminado. Para el lunes, ella había dejado de preguntar si estaba bien y comenzó a exigir respuestas. Sus mensajes variaban desde lo siento, estás molesta hasta necesitas detenerte ahora. Jake me envió un correo electrónico directamente en un tono profesional, como si estuviéramos negociando un contrato en lugar de desenredar una década de animosidad oculta. Afirmó que mi decisión de desconectarme estaba perjudicando su carrera y esperaba que reconsiderara por el bien de la estabilidad de la familia. Traducción: tu silencio me está costando dinero. No respondí. Luego Sach se involucró. Escribió una nota de voz comenzando con, mira, sé que las cosas nunca fueron perfectas y que terminaron. Pero en serio, estás arruinando la vida de mamá por algo que es solo basura. Esa casi me hizo reír. ¿Alguna basura? Ese era todo el problema, ¿no? Pasaron años tratándome como si fuera un trozo de desecho que debía ser empaquetado y arrojado al ático para evitar arruinar la estética.
Ahora que me había ido, se encontraron incapaces de funcionar. Aún no dije nada. No me regocijé. No me desahogué en las redes sociales. No envié un mensaje final de aquí está todo lo que hiciste mal. Simplemente dejé de interpretar el personaje. Y eso los volvió locos. Para el final de la semana, mi madre llegó a mi oficina. Sin aviso, sin llamada, solo entró como si tuviera una misión. La recepcionista me avisó como si hubiera un incendio. Bajé y la vi en el vestíbulo, vestida con un blazer blanco y tacones que hacían clic como puntos de puntuación. No sonrió. «¿Podemos hablar?», pidió, ya acercándose a las puertas principales. Salimos. No preguntó cómo estaba, no se disculpó. Fue directo al grano. «Has humillado a esta familia», replicó. «Has avergonzado a tu hermano. El trabajo de Jaque está colgando de un hilo. ¿Entiendes lo que eso significa?». «Entiendo exactamente lo que eso significa», respondí en voz baja. Me miró, sus ojos intensos. «Estás haciendo esto por rencor por una fiesta». Incliné la cabeza. «¿Es eso lo que piensas?». Ella cruzó los brazos. «Te criamos. Pagamos por tu ropa, tu comida, tu escuela». Asentí lentamente. «Y te di un pago inicial para esta casa, cubriendo tus facturas de servicios públicos durante 2 años. Ofrecí ayudar con la matrícula de Sach, pero claro. Hablemos de la vez que me compraste zapatillas en 5º grado. Eso rompió algo». Su mandíbula se tensó. «Esa fue tu elección. Nunca te pedimos ayuda». «No», respondí. «No pediste. Simplemente lo esperabas. Esperabas que yo cubriera el desliz cuando Jaque olvidó que la hipoteca estaba vencida. Esperabas que entendiera cuando te saltaste mi cumpleaños porque Sach tenía un examen. Esperabas que me quedara callada mientras sonreías mientras él me llamaba media familia, como si fuera un accidente». Ella abrió la boca. «Y esperabas que siguiera dando», dijo, «incluso después de que tiraste la única cosa que me quedaba por ofrecer». Eso impactó. Ella parpadeó. Algo parpadeó en su rostro. Quizás remordimiento o simplemente incomodidad. Luego intentó una vez más. «Estás castigando a la persona equivocada», explicó. «Estás castigando a tu hermano». Él no tiró nada. Sonreí con fuerza y agotada. «¿Quieres hablar de la carta?». Ella se detuvo. «La vi, mamá», respondí. «En la bolsa de basura junto al garaje. La recuperé». Su rostro se transformó. La agudeza se derritió en algo más pequeño y débil. No sabía», respondió. «Pensé que tal vez la habías llevado contigo». «No estaba segura». «No estaba segura», repetí. «No quise». «Nunca lo haces». No grité. No levanté la voz. Solo dejé que lo escuchara. Realmente lo escuchara. «No voy a dejar de actuar solo para que te sientas mejor. Te dije que no voy a limpiar el desastre. Y si Jaque tiene que responder por cómo consiguió ese trabajo, eso ya no es mi problema». Me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza, como si la versión pacífica y confiable de mí misma hubiera sido asesinada en su sueño y reemplazada por alguien desconocido. Luego lo dijo. «No solo estás castigando a Jaque», replicó. «Estás castigando a esta familia». Asentí. «Entonces tal vez esta familia debería haber dejado de tratarme como a una extraña con un chequera». Regresé adentro. No miré atrás. 2 días después, Sach compartió una historia borrosa y dramática sobre las personas que abandonan a su familia cuando las cosas se ponen difíciles. Algunos conocidos la disfrutaron. Un primo se puso en contacto conmigo individualmente. «¿Es eso sobre ti?». Respondí, «Probablemente». «Y si lo es, bien». Escuché que Jaque comenzó a perder clientes. La gente cuestionaba sus asociaciones.
Uno de los proveedores que presenté retiró su contrato. Se le pidió que renunciara un mes después. Lo llamaron reorganización. Todos se dieron cuenta de que la matrícula de Sach no estaba pagada. Tuvo que diferir. Nunca dije nada al respecto, no porque quisiera ser cruel, sino porque el silencio era el único idioma que nunca aprendieron a entender. Unas semanas después de la escena de la oficina, mi mamá, Jaque y Sach me llamaron en grupo. No respondí. Dejar un mensaje de voz. Solo queremos hablar, murmuró, dulce y cautelosa, como alguien que intenta reiniciar un tablero de ajedrez después de haberlo volcado. Sach murmuró, lo siento, supongo. Jaque no habló. Luego mi madre agregó, has dejado claro tu punto. ¿Y ahora qué? ¿Nos estás desheredando? Reproduje el mensaje 2 veces. Una para escuchar lo que dijeron y otra para escuchar lo que no dijeron. Nadie dijo lo siento como si lo sintieran de verdad. Nadie se quejó. No te tratamos bien. Simplemente querían que volviera a ocupar mi lugar. Regresar al papel. Pero había terminado de interpretarlo. Así que no respondí. Bloqueé ese número. 3 meses después, fui promovida. Nos mudamos a un departamento mejor. Comencé a tener cenas pequeñas con personas que realmente querían escuchar lo que tenía que decir. Luego, una noche, mi mamá me envió un mensaje. Vi que te mudaste. Espero que estés bien. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No dijo lo que hizo o no hizo. No preguntó cómo estaba. Solo quería ver si la puerta estaba abierta. No lo estaba. Hice té, me senté en mi balcón y miré las luces de la ciudad. No hay ruido. No hay culpa, no hay actuación, solo silencio. Y en ese silencio me sentí más libre de lo que había estado en años. A veces me pregunto si estaba reaccionando de manera exagerada. Tal vez debería haberlo dejado pasar. Sonreír a pesar de la picazón. Elegí un mejor momento para establecer límites. Elijo la paz sobre el silencio. Pero luego recordé el garaje. Recuerdo estar allí con mis regalos sin abrir, aún húmedos de la bolsa de basura. Recuerdo haber escrito la carta con manos temblorosas, intentando parecer vulnerable frente a alguien que la tiró sin dudar. Y sé que no quemé ningún puente. Simplemente dejé de cargar el peso de uno que fue derribado hace años. No estoy orgullosa de haber mentido sobre el dinero, pero tampoco me avergüenzo de ello, porque por una vez tuvieron que lidiar con la incertidumbre, la incomodidad y el potencial de que lo que tiraron era más importante de lo que pensaban. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Fui demasiado dura? ¿Era finalmente el momento de decir basta? ¿Habrías hecho lo mismo o te habrías ido en silencio? Gracias por ver. Si no te has suscrito aún, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.